clínicas, que más o menos me van a orientar. Entonces tiene antecedentes, lo que les decía, el factor de riesgo coronario, Sí. y le saco el EKG de frente, pues. Con el EKG, ¿para qué le voy a pedir tomografía? ¿Para qué le voy a pedir nada? Si con el EKG nada más. Y en el EKG de frente te sale que tiene un ST elevado. Entonces, si es un ST elevado, ¿qué le hacen? Le hacen angioplastía o le hacen trombosis, ¿no? Por eso, pues, esa es la que siempre, por eso yo les enseño, bueno, cuando les veo esto, yo digo, che, que ustedes no reclaman. O sea, ¿cómo van a, no puedo tener esto, o sea, no puedo tener un infarto con una angina inestable, o no, o sí, de un mismo paciente. No se puede. O es angina O es infarto, una de dos. Una de dos, porque no sé cómo puedo tener una angina inestable en un paciente con infarto. Y encima pericarditis, ¿sabes? Pobrecito, estará vivo. Neumonía, disección de aorta, Ese murió. ya estará muerto. Sí, pues para tener todo esto se ha muerto. Pero mira, o sea, aquí por ejemplo el diagnóstico diferencial hubiera sido el infarto de miocardio con disección de aorta, ¿no? La disección de aorta es un dolor así, ascendente. O sea, apenas empieza, no para. Dale, duele. En cambio, el infarto es así. Duele, pasa, duele, duele, pero herpes. ¿Qué? Y ansiedad, ¿no? O sea, está bien, o sea, los diagnósticos están bien. A mí me parece que un poquito de orden no debe ser puesto. Debe ser puesto, por ejemplo, a ver, ¿qué posibilidades diagnósticas tengo, no? Todo esto puede ser un asma que dé dolor al pecho, puede ser, ¿no? Una pericarditis, puede ser un TEP. Cuando ellos le ponen TEP tomografía, ¿qué significa? Helicoidal multicorte. No, pero ¿qué cosa es? No pones, pues, pero ¿qué cosa? ¿Por qué tomografía? ¿No han hecho diagnóstico con tomografía? O sea, ya tenían su tomografía tomoglobulismo. No había, solamente se mostraba EKG. Exámenes, digamos. Ah, ya. Lo que se Ahora hizo ya como entiendo, una sí. angioplastia. Entonces, todo eso, Lo que ustedes se le hizo una acá, angioplastia. digamos, han presentado el caso y en todo esto son posibilidades diagnósticas. No es que eso tenía el paciente, sino las posibilidades. Y vamos descartando de poco a poco qué no cuadra. Ah, bien. Me parecía bien raro todo eso. Ah, ya, claro, son posibilidades diagnósticas de dolor torácico, sí. No te neumonía, pericarditis, reflujo, todos te dan dolor torácico. La ansiedad también. Entonces, vamos a ver y vamos a terminar. Esta parte que vamos a ver está en Gaito. Esto es Gaito. Es con natriuresis y presión arterial. Dice que cuando aumenta la presión arterial, cuando aumenta la presión arterial, aumenta la diuresis. Entonces, y secundario al gasto capilar. Cuando aumenta la presión arterial, va a aumentar la diuresis. ¿Qué significa eso? Eso se llama diuresis por presión. Pero se observó también que no solo la diuresis, o sea, aumenta, es líquido nada más, sino también se pierde sodio. O sea, ¿qué significa eso y cómo se volvió el nombre? Natriuresis por presión. Entonces, una forma de regular la presión arterial es que cuando se incrementa la presión, eliminamos sodio y secundariamente agua. Y como eliminamos sodio y agua, va a bajar la presión arterial. Entonces, acá es lo que dice la curva de eliminación de orina en el riñón o curva de función renal, ¿no? Entonces, lo que les digo, a mayor presión arterial, mayor volumen de diuresis. A mayor presión arterial, mayor volumen de diuresis. Pero esta diuresis, eso se llama diuresis por presión o también natriuresis por presión. Entonces, cuando, por ejemplo, en el examen oral, yo le pregunto, a ver, explícame sobre natriuresis por presión. Lo único que tienen que decir es que
La natriuresis por presión es una respuesta fisiológica a un incremento de la presión arterial. ¿Ya? Eso significa natriuresis por presión. ¿Ya? Eso está dentro de la regulación de la presión arterial. Dice, la eliminación de orina con una presión arterial de 50 es 0. Pero si nosotros decimos de 100 es como 1 litro. ¿No? Es normal, 1 litro, 1 cuarto, 1 litro y medio. Y con 200 es 4 y 6 veces más de lo normal. Mira, ven. Entonces, recuerden siempre, eso se llama natriuresis por presión. Entonces, si nosotros queremos definir natriuresis por presión, vamos a decir es la pérdida de ¿qué? Es la pérdida de agua y sodio secundario. Es una respuesta fisiológica de pérdida de agua y sodio secundario ¿a qué? A un incremento de la presión arterial. Pero tiene que decir respuesta fisiológica, no es patológica. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, ¿qué me dice? Que cuando la presión arterial es 100 se va a regular, vamos a perder tanta cantidad de sodio como ingerimos, se va a perder cuando la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Si nosotros aumentamos la presión arterial media, si nosotros aumentamos la presión arterial, entonces se va a aumentar lo que pasa es que el punto de equilibrio, miren lo que dice aquí, describe el valor por el cual se regulará la presión arterial si la ingestión no se regula. Entonces, si yo no altero la presión arterial, miren acá, si yo no altero, digamos, la ingestión de agua y sal, si no altero la ingestión de agua y sales estos, ¿qué va a suceder? Yo aumento la presión arterial, había incremento de la presión arterial. No, incremento, perdón, de la diuresis. Como incrementa la diuresis, ¿qué es lo que sucede? Como respuesta, hay una disminución de la presión arterial y regresando el punto de equilibrio a 1. ¿Entienden eso? Cuando yo incremento la presión arterial a 160, por ejemplo, mi punto de equilibrio ha cambiado. Ya es en el punto B. Pero en el punto B, ese punto de equilibrio que me dice que hay mayor cantidad de pérdidas de sodio y agua. Y cuando ese punto de equilibrio, pues como, ¿qué es lo que va a hacer? Está perdiendo sodio y agua y va a hacer que la presión disminuya. Y para volver a su punto de equilibrio original. Aquí tenemos, dice, aquí por ejemplo, dice, el nivel de ingestión ha aumentado 4 veces. El nivel de ingestión ha aumentado 4 veces, ingestión de sal. Ya el punto de equilibrio se ha desplazado hacia un nivel de presión de 160. 60 por encima del nivel normal. ¿Qué significa esto? Si yo tengo acá mi punto de equilibrio de 100 milímetros, aquí va a ser mi punto de equilibrio. O sea, si yo ingiero sal como 1, ¿no? Entonces mi presión va a ser como 100. Pero si yo ingiero sal, casi cuadruplico mi cantidad de ingesta de sal, miren, mi punto de equilibrio cambia y por lo tanto mi presión va a cambiar. ¿Entienden? Si yo ingiero sal, mi punto de equilibrio cambia y ese punto de equilibrio va a ser correspondiente a una presión arterial. Por eso dice, cuando la ingestión ha aumentado 4 veces, la presión arterial aumenta. Entonces, por eso es que ustedes cuando en casa o han escuchado al abuelo que le dicen una dieta hiposodio, bajo el sodio. ¿Por qué? Porque estos incrementos en la dieta por sal, ingestión o pérdida de sal, ingestión de sal, de sodio, entonces hace que se aumente la presión arterial. Y aquí ¿qué dice? Dice, si la curva de eliminación renal se desplaza hacia un nivel de presión nuevo, también lo hará la presión arterial siguiendo su nuevo nivel de presión en solo unos días. ¿Esto qué significa? Significa que cuando, por ejemplo, si yo desplazo la presión arterial en varios días, o sea, lo normal es 100, cuando yo desplazo agudamente
mi presión se eleva, ¿no? Digamos, mi diuresis se eleva. Cuando yo hago esto, ¿no? Vamos, se eleva si yo elevo la presión, se va a elevar la pérdida. ¿Ya? Si yo elevo acá, si yo elevo la presión en 160, mi promedio, digamos, mi punto de equilibrio se va a incrementar a 4 o 5. Pero ustedes dicen, no, y eso no me baja. Si es que no se logra bajar la presión, por ejemplo, se va a encontrar con presión arterial media, digamos, de 150 o 160 en este caso, se va a encontrar un nuevo punto de equilibrio como 1. Esto es en caso de hipertensos crónicos. ¿Ya? En el caso de hipertensos crónicos, el punto de equilibrio retorna a 1, ¿no? Porque normalmente cuando la presión incrementa agudamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retirar sodio y voy a retirar agua. Lo que sucede es que esto es lo normal. Nosotros le incrementamos la presión a 160. Mi punto de equilibrio, ¿dónde debe estar? Acá, ¿no? Usted dice, ¿y por qué está acá? ¿Por qué está en 1? Porque este cambio es un cambio crónico. Si yo lo tengo a mi paciente durante bastante tiempo en 160, mi curva, mi punto de equilibrio va a retornar en este punto, 160. ¿Pero por qué? Porque lo único que he hecho es que, digamos, agudamente, mi punto de equilibrio está acá. Pero como esto ya es crónico, mi punto de equilibrio retorna a 1. Por eso dice, si la curva de eliminación renal se desplaza hacia un nivel de presión nuevo, aquí, también lo hará la presión arterial, y la curva de eliminación estará siguiendo su nuevo nivel de presión en solo unos días. Determinantes principales de la presión arterial a largo plazo: el grado de desplazamiento de la curva de eliminación renal de agua y sal, ¿no? Esto es un determinante, ¿no? Que se incrementa. Si yo incremento la ingesta de agua y sal, voy a incrementar la presión arterial, ¿no? Por eso dice el grado de desplazamiento. El nivel de línea de ingestión de agua y sal es mayor, ¿no? Esto es un fenómeno de autorregulación. ¿Qué es lo que dice? El volumen de líquido extracelular. ¿Qué pasa cuando yo ingiero sodio? Cuando yo ingiero exceso de sodio, ¿no? O un volumen o una cantidad mayor de sodio, ese sodio se va extracelular. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ese sodio se va al extracelular? Jala agua, ¿no? Jala agua, por ósmosis. Jala agua. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que más va a suceder? Va a jalar agua y va a hacer que se aumente el volumen del líquido extracelular. Si se aumenta el volumen del líquido extracelular, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un aumento del volumen de sangre también. El líquido extracelular retorna a la sangre y va a haber un aumento del volumen de sangre. Lo que va a haber un aumento de la presión de llenado, un aumento del retorno venoso y un aumento del gasto cardíaco. Pero este aumento del volumen del líquido extracelular, ¿qué es lo que hace? En las arterias arteriolas lo distiende, ¿no? Y por fenómeno de autorregulación, como lo está distendiendo esta mayor cantidad de volumen, esto se contrae. Miren, si yo ingiero agua y sal, voy a aumentar el volumen. Si yo aumento el volumen, esta arteriola se distiende. Y como respuesta a esta distensión, ¿qué hace? Se contrae. ¿Para qué? Tratando de retornar a los volúmenes iniciales. Pero al tratar de retornar los volúmenes iniciales, aumenta la resistencia vascular periférica. Y si ya tenemos el gasto cardíaco ya aumentado por el exceso de volumen, por este fenómeno de autorregulación, o sea, como está distendido de tanto agua, de tanta sangre, se contrae con tal de mantener un volumen inicial. Por eso dice que hay un fenómeno de autorregulación, lo que aumenta la resistencia periférica total
y esto, aumento de la resistencia periférica total más aumento del gasto cardíaco, se aumentó la presión arterial. Y este aumento de la presión arterial, ¿qué me va a dar? Aumento de diuresis. ¿Por qué se aumenta la diuresis? Porque a mayor presión arterial, mayor diuresis y mayor pérdida de sodio. ¿Y cuál es la consecuencia? Negativa. Menor volumen de líquidos. Entonces, por eso es que ¿cuál es el mensaje acá? Que el sodio y el agua aumentan el volumen extracelular. Y ese aumento de volumen extracelular va a condicionar aumento de volumen intravascular, ¿no? Aumento de volumen intravascular. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando el paciente esté hipotenso, le pasamos suero, cloruro, cantidades le pasamos para aumentar el volumen extracelular. El intravascular, ustedes saben que el extravascular es intersticial y vascular, entonces aumentamos el volumen vascular, y ese volumen vascular es el que va a hacer que se aumente el gasto cardíaco. Por eso dice, el aumento de volumen de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Por eso ya le dije por qué aumenta la resistencia periférica, porque se ha distendido de tanta sangre y trata de retornar ese volumen al volumen inicial, y por lo tanto se contrae, y al contraerse aumenta la resistencia, lo que aumenta la presión. ¿Ya? Entonces el mensaje de ahora es poco sodio, poco sodio, ¿no? El otro sistema de regulación crónica es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿quién va a primar? ¿Qué es lo que esto va a responder secundario a qué? A fenómenos de hipoperfusión, a fenómenos de hipoxemia, responde este renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí se secreta renina, ¿no? Es evaluado por la mácula densa, y todo esto ¿por qué es? Por efecto del sistema, también uno de ellos que digamos acá estimula es el simpático. Primero ustedes recuerden que el simpático se activa, ¿no? Y el simpático tiene receptores beta 1 también acá, que puede ser que se estimule la renina. Pero también, digamos, acá valores como hipotensión o disminución del flujo sanguíneo renal pueden hacer que se estimule la secreción de renina. Y también que les dije acá que el simpático y la médula suprarrenal tienen receptores beta 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se secrete renina, y esta secreción de renina va a estimular a la angiotensina 1. ¿Ya? La angiotensina 1. Hacer que se convierta en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como les decía, aumenta la sed, aumenta la secreción de hormona antidiurética y aumenta la secreción de aldosterona. Esta aldosterona aumenta la reabsorción de agua, y esta hormona antidiurética también aumenta el volumen. Si ustedes se dan cuenta, esta angiotensina 2 no solo produce vasoconstricción, sino también aumenta el volumen, pero de una forma secundaria. Entonces esta angiotensina 2 directamente por sus receptores AT1, ¿qué es lo que pueden hacer? Producir vasoconstricción. Pero también, ¿se acuerdan cuando les dije que la angiotensina 2 va a modificar al gen de la proendotelina, y se convierte en endotelina, y esto va a producirse vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica. Entonces podemos decir que la angiotensina 2 aumenta el volumen de una forma indirecta, y de una forma directa e indirecta aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué sucede cuando tenemos un exceso de función de la angiotensina 2? O sea, es constante durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber hipertrofia. Esta hipertrofia va a producir remodelación vascular y del miocardio. Entonces, angiotensina 2 es un modificador de la morfología del miocardio.
ese modificador de la morfología, eso se llama remodelación ventricular o remodelación miocardio. Entonces, ya estamos así, ¿no? Entonces, es la importancia del sistema de angiotensina y la formación de la angiotensina 2. Esto es otro mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina para el control de la presión. Entonces, de aquí nomás diríamos, ya seguro que está metido la angiotensina 2. El descenso de la presión arterial estimula la secreción de renina, angiotensina baja, angiotensina 1, enzima convertidora y angiotensina 2. Es por eso que existe un medicamento que se llama inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IYECA, se les conoce así. Es todos los que acaban en PRIN, captopril, enalapril, sildenafil, todos los que acaban en PRIN son las IYECAs. Y esta angiotensina 2, con la angiotensinasa se puede inactivar, pero puede producir dos cosas. Uno, retención renal de sal y agua, retención renal de sal por estímulo de la aldosterona que jala agua, retención renal de agua porque estimula, ¿qué hemos dicho? Estimula la hormona antidiurética y porque aumenta la sed. Y angiotensina 2, ¿por qué? Por dos efectos. Un efecto por su receptor directo en el músculo del vaso, y su efecto estimulando la formación de endotelio. Y todos estos dos, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de volumen, me va a aumentar la presión arterial. Entonces todo empieza, y esto es regulación de la presión arterial. Acá, entonces, el efecto compensador de la presión del sistema vasoconstrictor renina-angiotensina. Miren, si acá hay una hemorragia, y a este, digamos, a este gatito, no sé, con gatos no han hecho esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando hay una hemorragia, inicialmente, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando hay el sistema renina-angiotensina, como respuesta, puede haber que se incremente la presión, ¿no? Porque la hemorragia disminuye el volumen. Entonces, eso va a hacer que la presión se mantenga, digamos, por cierto tiempo también, ¿no? Entonces, aquí miren cómo se está manteniendo. Pero si no tuviéramos renina-angiotensina, no habría esa respuesta. ¿Ya? La angiotensina 2 en el control a largo plazo actúa directamente solo en los riñones para provocar retención de sal y agua. Ya hemos dicho cómo. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, claro, de las glándulas, y la aldosterona aumenta la reabsorción de sal y agua. ¿Ya? Entonces, de dos formas. Estimula los riñones, estimulando a la hormona antidiurética. Y también la angiotensina 2 estimula la aldosterona, estimulando la absorción de sodio y secundariamente de agua. Es decir, siempre que circulen en sangre cantidades excesivas de angiotensina 2, se establecen automáticamente todos los mecanismos de control líquido renal corporal de la presión arterial a largo plazo para alcanzar una presión arterial más alta de lo normal, ¿no? Entonces, ¿es bueno tener también exceso de angiotensina 2? No, porque el exceso de angiotensina 2 y su estímulo crónico, o sea, constante, hace que se produzcan cambios en el tejido muscular vascular, ¿no? Entonces, esos cambios hacen que se vuelva más duro, menos extensible y haya la presión mayor incrementada. Y también cambios donde en el miocardio. Y esos cambios en el miocardio pueden hacer que al principio se vuelva hipertrófico, o sea, grueso, o a la larga después se dilata. Eso se llama cardiomiopatía dilatada secundaria a hipertensión arterial. La retroalimentación, la ingesta de cantidades muy pequeñas o muy grandes de sal no provocan cambios importantes del volumen del núcleo extracelular y de la presión arterial, pero la ingesta de muy pequeñas, ¿no? De muy grandes de sal, obviamente sí. El aumento de la ingestión de sal, aumento del volumen extracelular, lo que les decía, aumento de la presión arterial secundaria, de lo que ya hemos hablado hace ratos. Y esto, miren, cómo se regula el cuerpo. Entonces, el cuerpo también no es que la presión arterial ya se incrementó la presión arterial, pero si ya no necesita,
puedo aumentar mi diuresis eliminando sal y agua. Pero también, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Desciende la producción de renina-angiotensina, descenso de la retención de sal y agua y retorno del volumen extracelular casi a lo normal. Entonces, el aumento de la ingesta de sal me va a producir aumento de ¿qué? Aumento de la diuresis y la pérdida de sodio, pero también me va a disminuir la renina y la angiotensina, disminuyendo el retorno de la retención de sal y agua, por lo tanto, mayor diuresis. Y esto va a retornar el volumen celular, extracelular, y retorna a la presión arterial casi a lo normal o a la normal. Y entonces, y esto es lo que nos va a suceder, ¿no? Miren, dice, la presión no suele aumentar más de 4 o 6 milímetros de mercurio cuando el sistema funciona con normalidad en respuesta a un aumento de la ingestión de sal hasta 100 veces. Infusión de angiotensina 2 para evitar la supresión de angiotensina. ¿Qué sucede? Miren, cuando nosotros, este es el control normal, la presión arterial de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué va a suceder cuando nosotros ingerimos agua y sal? Va a aumentar la angiotensina 2. Aumenta la angiotensina 2 y aumenta la presión arterial. Pero si nosotros tomamos un yeca, a pesar que nosotros aumentamos, aumentamos la ingesta de sal, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que si es un inhibidor ECA no va a subir la presión arterial. Entonces, esto que me dice que la ingesta de sodio también contribuye no solo al aumento del volumen extracelular, sino también contribuye a la producción de angiotensina 2. Y esto es lo mismo que hemos hablado hace ratos, ¿no? Toda la reducción de sodio, el grupo sanguíneo y todo. Entonces, ahora vamos a escuchar a Samuelito. Vamos, Samu. ¿Tienes todo sobre la tuya? Para el examen, Samuel. Para el examen, Samuelito, para el examen. Fija, Samuelito. Los que han expuesto me tienen que enviar 2 preguntas, ¿ah? Me van a enviar 2 preguntas con sus alternativas y la respuesta, obviamente. ¿Ya? Y de ahí, de esas 10 a 12 preguntas, vamos a escoger y les vamos a poner en el tercer examen. ¿Ya? Cuarto examen. Obviamente no va a ser igualito, ¿no? Pero por ahí va dando vueltas, ¿ya? Pero no me van a poner preguntas así, pues, muy dirigidas, ¿ya? Doctor, una pregunta. El cuarto examen sigue la misma fecha, ¿no? Todo. Que le sigue el cronograma. El cuarto examen es todo el curso. No, es la fecha. La fecha, digo, la fecha. La fecha, eso no sé, pues le digo que es el lunes. El lunes es. ¿El lunes? ¿Por qué? Porque el día martes es el oral. Ya, el día martes no hay práctica y el miércoles el oral. El miércoles no. Ya, así que el día martes. Porque si estudian para el día lunes, Ya estaremos preparados para el martes. claro, obviamente. ¿Solo usted tomará el oral? ¿Cómo? ¿Solo usted lo va a tomar? No, yo imposible que yo lo tome solo. Seguro le vas a pedir a los doctores de práctica que nos ayuden. El velotario ya está. ¿Y el voluntario? Que sea el miércoles. No se pasa, vale. No, imposible. Yo no puedo venir, así que ¿ya? O el viernes. No, el día martes como está. Y el examen final, ese sí podemos pasarlo. El día viernes Claro. podemos pasarlo para el lunes, así, eso sí. Para el domingo. El domingo no es no, el Estamos lunes. después el horario ahí está bien, después el final lo que tenemos. El grupo también puede escribir, ¿no? El arriba es No me pongas el sonito, no. Sube un poquito más, amor. Ah, ¿Puedes darme tu exposición? No, doctores. Disculpe. Era otra, era Después de la exposición vamos a hacer la presentación. No. La otra vez. No vamos a demorar más, ¿ya? Vamos a escuchar a Samuel. Muy buenas noches, doctor y queridos compañeros.
compañeros, en esta oportunidad voy a exponer la fisiopatología de la hipertensión arterial. Pues básicamente para nosotros saber hipertensión arterial vamos a tener el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco pues está determinado directamente por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico pues está determinado por la precarga, la postcarga y la contractibilidad, y la resistencia vascular periférica pues va a estar determinada por lo que es la morfología y la función vascular, o sea, el tamaño, cómo va a estar la forma de mi vaso sanguíneo y cómo va este vaso a ejercer su función. Y bueno, esto lo podemos resumir en lo que es la ley de Poiseuille, que nos dice la relación que tiene el flujo sanguíneo entre lo que es la viscosidad, la longitud, la diferencia de presiones y el radio, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de fisiopatología, estos factores que vemos aquí van a estar alterados. Puede ser esta ley que está aquí, o también puede ser el volumen sistólico, tal vez el gasto cardíaco. Así que vamos a ver cómo es que la fisiopatología altera todos estos componentes que dan la presión arterial. Pues primeramente tenemos que considerar los rangos, ¿no? Porque si yo considero una hipertensión es un rango mayor de lo normal, ¿de acuerdo? Y esto hay bastantes diferencias. Por ejemplo, en algunos libros consideran que una hipertensión es considerada mayor de 140 milímetros de mercurio en la sistólica, pero en la diastólica se considera que es mayor de 90. Pero esos son en los textos, ¿no? Pero si nosotros comparamos con lo que dice la AJA, podemos ver que la hipertensión es considerada en el escenario 1 desde la sistólica 130-139 y la diastólica de 80 a 89. Por ejemplo, ahora en la práctica hemos tenido como un pequeño intercambio de ideas, ¿no? Con mi grupo, con nuestro doctor, ¿no? Decíamos, ¿cuánto se considera hipertensión? Decía, ¿no? De 90 a 120, no, de 80 a 120, no, de 90 a 130, ¿no? Pero, y bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Así que nos vamos a quedar con esto, ¿de acuerdo? Este es del 2023, de la AJA, de actualizado, no, 2021, pero es el más actualizado, así que, ¿cuándo yo considero que es una hipertensión arterial? Cuando la presión sistólica es de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89, según la AJA. Bien, nosotros vamos a clasificar la hipertensión arterial en dos: hipertensión arterial primaria, o también llamada esencial o idiopática. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues esta hipertensión quiere decir cuando la razón de esta hipertensión no es específica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a mi paciente con la presión alta, no pueden ser muchas variables. Yo no tengo conocimiento de qué exactamente es lo que ocasiona su hipertensión. Puede ser muchas razones y es mi trabajo poder descubrir qué es lo que le causa, ¿de acuerdo? Y esta manifestación se da 90 a 95%. ¿Y cuál es el segundo tipo de hipertensión arterial? Es la secundaria, cuando yo tengo conocimiento de la causa de la hipertensión arterial. O sea, hay una sola causa, una causa específica. Y esto se manifiesta pues en muy pocos, ¿no? Porque mayormente cuando el paciente viene no sabemos qué enfermedades otras podría tener o qué síndromes, ¿de acuerdo? Así que estos son los dos tipos de hipertensión arterial. ¿Ha quedado claro? Por ejemplo, no me acuerdo, sigamos. Vamos a ver que la hipertensión arterial primaria, o llamada también esencial o idiopática, va a ser clasificada por dos razones. Una llamada constituyente, en la cual no podemos alterar, que ya está predestinado, predescrito, es una por los factores genéticos. Por ejemplo, el 50% de la población que tiene familiares, antecesores, con problemas de, por ejemplo, presión arterial alta, por ejemplo, ellos tienen un 50% de que también tengan ese problema. Y vamos a ver también que otro factor es
el estilo de vida, o sea, cómo mi paciente vive. Esto puede hacer que mi paciente tenga la hipertensión. Y vamos a ver los hábitos de vida y la alimentación. Y el otro tipo de hipertensión arterial secundaria es cuando ya sabemos que hay una sola causa de la hipertensión, ¿de acuerdo? Y estas pueden ser, por ejemplo, en su historial, no vemos, ya este paciente tiene enfermedad renal, y entonces esa es la razón por la cual tiene hipertensión arterial. O también puede ser trastornos corticosuprarrenales, feocromocitoma, y etc. ¿De acuerdo? Y bien, ahora, ¿cómo es que mi hipertensión arterial afecta a todo mi cuerpo? ¿Cómo afecta esto? Pues vamos a empezar primeramente con el primer tipo, hipertensión arterial primaria, en el estilo de vida con la alimentación. Miren esto. Si mi paciente tiene un aumento de consumo excesivo de sodio, se dice que el sodio aumenta la presión arterial porque va a aumentar lo que es el volumen y la viscosidad. Así que si yo aumento el volumen en mi vaso sanguíneo y aumento su viscosidad, voy a incrementar a que haya mayor contractibilidad y por ende que haya mayor presión para poder regular eso. Por ejemplo, la obesidad. Si mi paciente está obeso, pues va a generar diferentes factores. Por ejemplo, sabemos que a mayor longitud, mayor resistencia. Así que como mi paciente está gordito, va a tener mayor tejido y va a haber mayor longitud, por ende va a aumentar la resistencia. Los obesos son caracterizados por tener un aumento del apetito, ¿no? Tú le das un platito hecho con mucho amor, con mucho cariño, pero no, sírveme más, dicen, ¿no? Es porque tienen un aumento de la hormona leptina, que hace una estimulación del apetito. Y resulta que la leptina estimula al sistema nervioso simpático y por ende, cuando yo aumento mi sistema nervioso simpático, ¿cuál es la lógica con la hipertensión? Es que el simpático aumenta la contractibilidad, ionotropo positivo, cronotropo positivo, ¿verdad? Mi corazón va a latir más rápido. Y si late más rápido, va a haber mayor contractibilidad, por ende, mayor presión. Y así que esta es la forma en cómo aumenta mi presión arterial en un obeso. Otra razón también, la dislipidemia. En unos libros de fisiología clínica menciona que los ácidos grasos en sangre tienen esta función también de estimular el sistema nervioso y por ende también hacen el mismo efecto. Y por último es que esta célula se llama... ¿Alguien sabe cómo se llama esta célula? Si está bien gordito. El adipocito resulta que también secreta o sintetiza angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno va a ser un componente importante para lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y resulta que este sistema, ¿su función cuál es? Del sistema renina-angiotensina, aumentar a la presión, ¿cierto? Pero ¿cómo aumenta esa presión? Pues aumentando el volumen, porque trae sodio y agua hacia el vaso sanguíneo. Y si aumento volumen, pues aumento la presión. Estos son los riesgos que podemos ver en su alimentación. Por ejemplo, si nuestro paciente consume alcohol, el alcohol, recuerden, es un gran oxidante y todo tejido que toca lo gana, ¿de acuerdo? En este caso va a provocar un daño endotelial. Así que mi endotelio sano, ¿por qué se le conoce? ¿Por vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Y si el endotelio está enfermo o dañado, Vasoconstricción. si aumento la vasoconstricción, aumento la presión. Y otra cosa también es que la nicotina. La nicotina resulta que en un libro este libro que les voy a decir en la referencia, la nicotina tiene un incremento de la presión arterial, hasta 10 a 20 milímetros de mercurio, así que sumado estos dos, hipertenso, más de 140. Ahora vamos a ver que esta hipertensión es caracterizada por un daño orgánico. ¿Y qué quiere decir mi daño orgánico? Complicaciones. Daño orgánico quiere decir complicaciones de ciertos órganos que vamos a mencionar aquí. Estos 5 órganos. Y vamos a explicar brevemente cómo es que se altera cada uno. Vamos al corazón. Si yo tengo hipertensión,
daña a mi corazón al aumentar la presión arterial. Cuando aumenta mi presión arterial, va a aumentar mi contractibilidad. Y si mi contractibilidad aumenta demasiado, surge este riesgo, cardiomegalia. Porque yo, al aumentar bastante la presión, va a generar mucha contracción. El corazón va a ser bastante contráctil y se va a hipertrofiar. Y si se hipertrofia, tiende a aumentar de tamaño. ¿Y por qué se da esta cardiomegalia? Pues se da por aumento de contractibilidad. Y esta cardiomegalia pues puede ocasionar algunos riesgos. El primer riesgo, aumenta la presión sistólica. O sea que cuando haya contractibilidad, la presión de la sangre al vaso sanguíneo va a aumentar. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar que la presión diastólica disminuya. Y si mi presión diastólica disminuye, ¿qué quiere significar? Significa que la perfusión e irrigación del corazón va a disminuir. Porque ¿cuándo se irriga el corazón? ¿En la sístole o en la diástole? Diástole. Así que si yo aumento mi presión sistólica, va a bajar mi presión diastólica. Si baja mi presión diastólica, baja mi perfusión e irrigación del corazón. Y por ende, puede ocasionar isquemia en el corazón. Y por ende, daño, necrosis. Otro riesgo que tiene la cardiomegalia es que cuando hay mucha distensión, recuerden que hay un límite, ¿no? Según la ley de Frank-Starling, hay un límite, ¿cierto? Si se distiende más, ahí está, ya lo dijeron, a 2.2 va a haber una pérdida de la contractibilidad y por ende va a haber una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Estos son los dos riesgos que puede ocurrir en la hipertensión a mi corazón. A mi riñón. Si yo tengo hipertensión, ¿qué le va a ocasionar a mi riñón? Pues resulta que cuando yo aumento mi presión arterial, va a ocasionar lo que nosotros llamamos glomeruloesclerosis. ¿Y a qué se da esta enfermedad, este daño? Pues porque cuando yo aumento la hipertensión, cuando yo aumento la presión arterial, va a hacer lo que es la hipoperfusión glomerular, o sea, la sangre que recurre al riñón va a disminuir. Y si disminuye la sangre para irrigar al riñón, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar lo siguiente: si hay baja perfusión, por ende va a haber baja nutrición de las células renales y va a ocasionar un daño renal que va a ocasionar con necrosis. Ustedes se acuerdan lo que mencionó nuestro doctor, que cuando hay una presión alta tiende a hacer un remodelamiento, ¿no? Un remodelamiento del músculo. En este caso es del músculo de la pared arterial. Cuando hay una mayor presión, este tiende a remodelarlo, pero a la vez le está haciendo daño. Tiene una característica que cuando yo aumento mucha presión, ¡pum, pum, pum!, hace que mi vaso sanguíneo esté más debilitado. Y esto hace que ya no ejerza bien su función. Y por ende ocasiona esto, una falla en lo que es el glomérulo. Y como falla el glomérulo, va a perder una función el riñón, que es la excreción de sodio. Así que si yo no excreto sodio, sí quiere significar que el sodio va a estar en la sangre. Y si aumenta el sodio, ¿qué quiere decir? Va a aumentar la presión arterial. Esto es el daño que hace la hipertensión a mi riñón, uno de los daños que hace. Vamos a ver ahora el cerebro. ¿Cómo es que la hipertensión daña al cerebro? Pues, como ya les he mencionado, cuando hay mucha presión, ¡fum, fum, fum!, hace daño a lo que es la pared del endotelio. Y en este caso hace daño a la barrera hematoencefálica. Si yo daño a la barrera hematoencefálica, pues voy a hacer que mi endotelio no ejerza bien su función. El cambio de gases y el intercambio para ejercer los nutrientes. Falta de oxígeno, falta de nutrientes. Y por ende, como no le doy lo necesario a mis neuronas, en este caso la sustancia blanca, los cuerpos axónicos con la mielina, va a haber una pérdida de sustancia blanca, un daño a la sustancia blanca y desmielinización. ¿Y esto qué me va a ocasionar? Demencia y daño cognitivo. ¿Todo por qué? Porque la hipertensión causa daño a las paredes del vaso. Y por causar paredes del vaso ocasiona todo esto. Vamos a pasar ahora al siguiente y por último, que es
Ahí está. ¿Cómo es que la hipertensión daña mi ojo? Vamos a ver. Cuando yo tengo hipertensión, va a aumentar, en este caso, muy curioso, ¿ah? En un lado hace una cosa, pero en el otro lado hace otra cosa completamente distinta. Y bien curioso es el cuerpo. Cuando la presión arterial es alta, lo que va a hacer en los vasos sanguíneos del ojo es lo siguiente. Va a aumentar el tono vascular por mayor presión. Este vaso sanguíneo no se va a rendir, va a decir, ah no, si tú te me pones fuerte a mí, yo no me voy a quedar atrás, yo me voy a poner más fuerte también para soportar. Entonces, el tono vascular va a ser mayor para poder soportar toda esa presión alta. ¿Y esto qué ocasiona? Pues aumento de la túnica íntima del vaso sanguíneo y una hipertrofia de la túnica media. La túnica media, ¿recuerdan? ¿De qué está conformado la túnica media del vaso? Músculo liso. Músculo liso. Así que esto es lo que pasa para estar equilibrado con la presión arterial alta. Y cuando sucede esto, hay un síntoma muy curioso que se llama cruces arteriovenosos. Entonces puede venir como pregunta, ¿no? ¿Qué puede causar hipertensión arterial cuando hay una hiperplasia de la túnica media en el vaso sanguíneo? Puede ocasionar uno de estos síntomas, ¿no? Que se llama cruces arteriovenosos. Miren, esta imagen, como pueden ver aquí, esto es ocasionado, es sintetizado debido a la presión alta en los vasos sanguíneos de la retina, en este caso el ojo. Y llega un momento en el que la presión arterial es tan constante que el vaso sanguíneo, ya sabes que no, ya es fuerte, bastante fuerte. Me rindo, me rompo y ocasiono una hemorragia. O también podría ocasionar, antes de la hemorragia, ocasiona un microaneurisma. Aneurisma, debilitamiento de los vasos. Y como mi vaso está debilitado, una hemorragia. ¿Y esto qué puede ocasionar? Ceguera. Pero recuerden, esto se ocasiona cuando la presión arterial se mantiene alta durante mucho tiempo. O sea, no es algo inmediato, sino es cuando la presión se mantiene alta por mucho tiempo. Y es capaz de debilitar al vaso sanguíneo y por ende crear hemorragias y por ende genera una ceguera. Y bueno, esas son las 5 cosas que quería resaltar de cómo es que la hipertensión alta ocasiona un daño a nuestro cuerpo. Y aquí están las referencias, y yo quiero recomendarles estos 2 libros que están muy bonitos, y veo que el doctor también saca material de aquí, que es este tratado de cardiología, y es muy bonito. Además también un libro de fisiopatología de deporte y otros artículos más, y eso sería la exposición de hoy. Ya nos exhibiste, Samuel. Ya nos exhibiste, Samuel. Repítele, dar la mano, Samuel. Doctor, Gracias, maestro. Vamos a avanzar. Estaba pensando en la clase de insuficiencia cardíaca. Luego vamos a hacer la pizarra. Y cuando hacemos por virtual, solamente hacemos las diapositivas. ¿Ya? Sí. Mira, vamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca. Escuchen, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. El gasto cardíaco es 4.500 a 5.000. Entonces el corazón no puede llegar a ese punto, llega a 2.800, 3.000, entonces no logra mantener ese gasto cardíaco adecuado. Entonces eso es la definición. Ahora, ¿cuántos tipos hay de insuficiencia cardíaca? Hay, dependiendo del tipo de clasificación, ¿no? Podemos tener uno que nos dice que es aguda o que es crónica. Entonces,
crónica, que está pues establecido por tiempo y que es aguda, por ejemplo, una ruptura de cuerdas tendinosas, se produce una insuficiencia cardíaca aguda. Segundo, que puede ser derecho, o sea, que falla el ventrículo derecho nada más, o que puede ser izquierdo. Otro tercero también nos dicen que puede ser sistólica o puede ser diastólica. ¿Ya? El otro cuarto tipo de clasificación es la que vamos a utilizar, una con fracción de eyección disminuida y la otra con fracción de eyección conservada. Entonces, nosotros vamos a ver que esta clasificación es más clínica, ¿ya? Y con esta nos vamos a quedar. Estas sí son, o sea, sí se pueden utilizar, pero en otro contexto, ¿ya? Entonces, vemos, ahora vamos a ver qué es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es así, cuando el corazón está dilatado. El corazón está dilatado. Y como dijo Samuel, la hipertensión, ¿qué es lo primero que produce? Produce una, por ejemplo, ¿no? Como causa de dilatación, una hipertrofia, se vuelve grueso, ¿no? Porque necesita mejorar, ganar a la postcarga, que produce la hipertensión. Y después se produce dilatación. ¿Ya? Algunos le llaman hipertrofia concéntrica a esto, y a esto lo llaman hipertrofia excéntrica. ¿Qué ha sucedido de aquí hasta aquí? En todo este tiempo ha sucedido procesos de remodelación. De remodelación, en este caso, ventricular. ¿Ya? Remodelación ventricular. Entonces, la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida es cuando una de las causas, por ejemplo, hipertensión. La hipertensión te va a producir dilatación, miodilatación y secundaria proceso de remodelación. Otra de las causas también puede ser el infarto de miocardio. Otra de las causas puede ser también las valvulopatías. Por ejemplo, ¿qué valvulopatía? Insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, tricurpía, te puede producir a la larga estos fenómenos de remodelación, todos estos por remodelación y al final dilatación del ventrículo. Entonces tenemos un ventrículo grande pero delgado. Es grande pero delgado. O sea, si nosotros dibujáramos el ventrículo, lo dibujaríamos así. Es grande pero delgado. ¿Ya? Entonces, y eso se produce un corazón grande. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si hay un corazón grande? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que el volumen el volumen telediastólico aumenta. El volumen telediastólico aumenta. Como aumenta este volumen telediastólico, pero ¿qué va a suceder? Que el volumen sistólico disminuye. ¿Ya? Disminuye porque no tiene fuerza, pues. Como está demasiado dilatado, no tiene fuerza. Y como no tiene fuerza, su volumen sistólico es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si mi volumen sistólico normalmente es 70 y aquí me hace 50, pero mi volumen telediastólico, porque está gordo y grande, me sube de 130, me sube a 150. Entonces, ¿cuánto va a ser mi fracción de eyección? 30. ¿30 sale? Ya, 30. No sé, pues vamos a hablar 30. Mi fracción de eyección es 30%. ¿Estamos? 30%. Entonces usted dice, pero ¿por qué es insuficiencia cardíaca? Porque ha eliminado 50 centímetros cúbicos por una frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Esto es 3.500
de gasto cardíaco, centímetros cúbicos por minuto. Por lo tanto, esto es menor a lo normal, porque lo normal es 5.000. Entonces, por definición, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Y cuando hay una condición de dilatación, es cuando hay una fracción de eyección disminuida. Como nosotros habíamos hablado a propósito de esto, que la fracción de eyección va a ser dividido así: menor del 40%, mayor del 50%. Cuando es mayor del 50%, esto va a ser normal. Cuando esto es un rango intermedio, y cuando es menor del 40%, esto va a ser fracción de eyección disminuida. ¿Estamos? Entonces, si nosotros vemos si insuficiencia cardíaca es la pérdida de la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado, y con este ejercicio hemos demostrado que realmente el gasto cardíaco está disminuido. ¿Cuál es la etiología? La etiología es hipertensión, infartos, valvulopatías y entre otros más, cardiomiopatías dilatadas también. ¿Ya? Entonces esto estamos viendo así, la fracción de eyección y esto. Ahora vamos a ver cuando la insuficiencia cardíaca tiene la fracción de eyección normal. ¿Ya? Entonces, cuando tiene la fracción de eyección normal, es porque el problema ya no es de que esté muy grande. Aquí mi problema va a ser... ¿No se expande bien? Aquí, miren, aquí está mi corazón, así, es un corazón normal. Pero ¿qué va a suceder? Que en este caso, por ejemplo, ha habido un crecimiento. Por ejemplo, en este caso ha habido una hipertrofia. ¿Ya? Ha habido una hipertrofia. Si ha habido una hipertrofia, se ha engrosado tanto que ha disminuido la luz acá, por lo tanto ha disminuido el volumen telediastólico. Después, ¿qué está sucediendo acá? Este es el pericardio y este es el ventrículo igual, pero aquí no va a haber una hipertrofia, sino va a haber, es que el pericardio se llena de agua. Derrame pericardio. Es el derrame pericardio. El pericardio se llena de agua. Derrame pericárdico. ¿Y por qué sucede esto? O sea, el derrame pericárdico, ¿qué es lo que hace? No permite que el corazón se expanda. Pues. Taponamiento cardíaco. Puede llegar al taponamiento. Y el otro que también es cuando este pericárdico se pone de grueso, se engrosa. Este pericardio se pone de grueso y eso se llama pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. Entonces se pone grueso porque normalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se dilata el corazón, el pericardio también se tiene que dilatar, ¿no? Y entonces cuando desmana, disminuye y así. Pero este es un pericardio grueso que no se expande, no se puede expandir el corazón. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi volumen telediastólico? Está disminuido. Acá está también disminuido. Pero resulta que como mi volumen telediastólico está disminuido y todos estos también tienen un volumen sistólico, si esto está disminuido, esto va a estar disminuido. Entonces mi volumen sistólico ese va a ser 50 y mi volumen telediastólico va a bajar de 130, va a bajar a 95, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fracción de eyección de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la fracción de eyección? Más del 50%, ¿no? ¿Cuánto le sale? 62. 52%, ¿ya ves?
52%. Pero ¿cómo demuestro que es falla cardíaca? Con el gasto cardíaco. 50 por 70 es igual a 3.500. ¿Ya? 3.500. Y por lo tanto, con esto estoy demostrando que esto es una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Listo. Entonces ya hemos clasificado a nuestra falla cardíaca en fracción de eyección normal y fracción de eyección Conservar. conservada. ¿Ya? Entonces ya nos hemos dado cuenta que la fracción de eyección conservada es porque se está produciendo una disminución en el llenado ventricular. Entonces ahora vamos a ver cómo se produce, cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, cómo se producen los síntomas en insuficiencia cardíaca. Vamos a ver así. Esto lo que vemos acá, este va a ser nuestro ventrículo izquierdo. Esto que viene acá, estas son nuestras venas pulmonares. Esto es nuestra arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar va a terminar ¿dónde? En el ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo derecho. ¿Ya? Y de aquí va a venir la cava superior en la aurícula derecha. Y aquí va a venir de la cava superior, que va a venir la yugular interna, y aquí va a estar la yugular externa. Ya está. Entonces ese es mi circuito que va a suceder, ¿no? Y de aquí, ¿qué es lo que va a salir? De aquí va a salir la aorta. ¿Estamos? Ya está. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué decimos? Aquí mi problema es cuando falla este lado. Aquí, cuando falla el ventrículo, digamos, cuando se dilata el ventrículo, ¿qué es lo que va a suceder con la aurícula? Se va a también dilatar. Y al dilatarse la aurícula de tanto volumen, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la presión. Y cuando aumenta la presión acá, ¿qué va a suceder con la presión acá? ¿Qué va a suceder? ¿Varía o no varía? Creo que les ha venido eso, ¿no? Que la presión no va a variar de acá, en este punto y en este punto no va a variar, porque no hay válvulas. Eso yo les dije. En el examen les ha venido eso, que la presión no varía en esos puntos. No, por lo tanto es directamente proporcional. Aumenta acá. Pero en este caso no le hicieron pregunta acá, sino aumenta acá y aumenta acá. Entonces, como aumenta la presión acá, también va a aumentar acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un flujo retrógrado. No es que regrese, sino se dificulta el paso, pero se llama retrógrado. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a aumentar en el pulmón la presión capilar pulmonar. Si yo aumento la presión capilar pulmonar, estoy aumentando la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, cuando aumenta, ¿qué es lo que va a producir? En el pulmón va a producir edema. Y ese edema, ¿qué es lo que va a producir? Un signo que se llama crepitantes. Y los crepitantes son basales en ambas masas. Después también puede producir sibilantes, porque tanto edema hay que no solo se edematiza, digamos, el capilar pulmonar, sino también se va a edematizar los bronquios. Y al edematizarse los bronquios disminuye la luz y lo que hace que produzca sibilos, y eso se llama sibilantes. Puede haber también, en esto de la broncoconstricción, puede romper vasos y puede haber hemoptisis. Siempre hay crepitantes. Esto puede haber, ¿ya? Pero siempre va a haber crepitantes. Otra de las cosas que me va a suceder es que siempre va a haber ortopnea. ¿Qué cosa es la ortopnea? La ortopnea es la dificultad que tenemos para mantenernos en una posición de decúbito dorsal. O sea, le echas al paciente, le dices, a ver, échese,
sin almohadas, no te toleras, se sienta. Otra vez échese, no te toleras, se sienta. Entonces le dices a la familia, ¿con cuántas almohadas duerme? Duerme con 5 almohadas, con 4 almohadas medio sentado. Y es que ese paciente no tolera el decúbito. A eso se llama ortopnea. ¿Ya? ¿Por qué sucede esta ortopnea? Por algo bien práctico. Como aquí se dematiza esto, como aquí se dematiza, porque es la zona más perfundida y esta es la zona más ventilada. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente intenta echarse? Esto, lo que está acá, este líquido, asciende, y entonces la zona más ventilada comienza el paciente a sentir falta de aire y se tiene que jalar para que por gravedad disminuya esto para abajo. Y el otro, que también presenta, pero en sus estadios iniciales, presenta lo que se conoce como disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué significa que tenga disnea paroxística nocturna? Que el paciente, cuando recién está empezando su falla cardíaca, igual se echa a dormir y en la madrugada, ¡guau!, espontáneamente se levanta con falta de aire. ¿Ya? Entonces en sus estadios, pero en sus estadios avanzados presenta ortopnea. ¿Ya? Entonces estamos acá. Ese es avanzado, ¿no? El avanzado, sí. Y estos se pueden presentar como no se pueden presentar. ¿Ya? Los crepitantes sí, la ortopnea sí y la disnea sí. ¿Y qué es lo que vemos acá también? Esto aquí me olvidé. Este ventrículo izquierdo hace tercer ruido. Y este tercer ruido se ve en fallas cardíacas descompensadas. Y a esto le vamos a conocer como ritmo del galop. ¿Ya? Como ritmo del galop. Ya está. Ahora si nosotros seguimos, obviamente se aumenta la presión acá, va a aumentar la presión acá y va a seguir con el grupo, su presión retrógrada hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué va a afectar? Va a aumentar la presión acá en el ventrículo y ¿qué es lo que va a hacer acá? Va también a aumentar la presión venosa central, ¿no? La presión venosa central, o sea, la presión en la aurícula derecha. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la presión acá, aumenta la presión acá, aumenta la presión acá, aumenta la presión acá. Entonces, como aumenta la presión en todos esos lugares, si aquí hay un aumento de líquido, porque no pasa, está obstruyéndose todo, esto se va a dilatar. Esta vena yugular externa se dilata y a ese fenómeno se va a llamar ingurgitación yugular. A eso, aquí se encuentra una vena dilatada, se llama ingurgitación yugular. Después, esta presión venosa central hace que la cava también tenga dificultades. Y como la vena cava tiene dificultades, ¿qué es lo que hace? La vena cava hace que el hígado también tenga dificultades, ¿no? Tenga dificultades. Entonces, ¿qué va a suceder? La sangre igual se congestiona aquí en el hígado. Y el hígado hace hepatomegalia. Crece el hígado. Y al crecer el hígado, puede producir unas alteraciones en el TGO, en el TGP, y alteraciones TGO, TGP, esas son las dos alteraciones que va a producir. TGO y TGP, fosfatasa alcalina, ¿no? ¿Ya? Alteraciones en el TGO y en el TGP. Pero esta vena cava igualito, ¿no? Tiene dificultades. En la vena cava se forma, ¿por qué? ¿Por la unión de qué? La vena cava. No, las ilíacas por las femorales y todo, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es lo que va a formar? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a formar edemas en miembro inferior. Va a formarse edemas en miembro inferior. Pero también no solo es eso, también se incrementa la presión, en la porta. Entonces, como se incrementa la presión en la porta, aquí la vena esplénica
también aumenta su presión, y con aumenta su presión, ¿qué es lo que produce? Ascitis. Ascitis es líquido en el abdomen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos hemos hecho un recorrido. Todo esto que ustedes ven de acá para acá atrás se dice síntomas retrógrados de falla cardíaca. Síntomas retrógrados de falla cardíaca. El próximo año van a hacer semiología y les van a enseñar todo esto, claro, con diapositivas. Cuando van a saber nosotros también, lo van a saber en diapositivas. Pero lo que quiero es que en su cabeza tengan una idea de cómo se está formando todo esto. Para decirle, no, en la falla cardíaca tiene edema miembro inferior, ahí ya se imaginan, ese flujo retrógrado. Tiene ortopnea, ese es el flujo retrógrado. Todos estos son flujos retrógrados. Si hay signos y síntomas retrógrados, hay signos y síntomas anterógrados. Y estos signos y síntomas anterógrados son aquí secundarios a una disminución de ¿qué? Del gasto cardíaco. Y esa disminución del gasto cardíaco va a hacer que se disminuya la perfusión renal. Y como se disminuye la perfusión renal, ¿qué es lo que va a hacer? Una disminución del volumen de la orina, lo que va a llevarnos a una oliguria, o sea, a una disminución del volumen urinario. Y después también va a haber una disminución en la perfusión. ¿A qué nivel? A nivel de las arterias intestinales, ¿no? Y esa disminución nos va a llevar a que haya una mala absorción intestinal. Uno de ellos, va a haber una mala absorción intestinal por esto, porque la vascularización, o sea, el flujo sanguíneo renal a nivel esplácnico, no es esplénico, ¿no? Esplácnico, o sea, en todo el intestino, en todo esto, disminuye. Y el otro, ¿por qué? Porque también aquí las mesentéricas se edematizan, ¿no? Y se edematiza también, o sea, se edematiza el vaso y también hay menor perfusión. Y todo esto puede llevarte a que tengas una mala absorción y una caquexia cardíaca. O sea, el paciente con insuficiencia cardíaca crónica es bien flaquito. ¿Ya? Es bien flaquito. Entonces, estos son síntomas. También puede haber una hipoperfusión cutánea y puede haber cianosis. En menos medida, pero puede haber cianosis. ¿Listo? Esos serían los anteriores. Los anterógrados. ¿Ya? Entonces tenemos los síntomas anterógrados. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí. Sí. Ahora vamos a ver cómo se compensa. Ahora vamos a ver cómo se compensa el falla cardíaca. Desde un punto de vista ya no tan clínico como esto, sino desde un punto de vista más fisiológico. Cómo el corazón se complica solo el corazón. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a haber en falla cardíaca? Entonces nosotros empezamos ¿de dónde? Empezamos del volumen sistólico. Esto es precarga, esto es contractibilidad y esto es poscarga. Y el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia, esto va a ser el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica, esto va a ser la presión arterial media. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que lo primero que se hace cuando el gasto cardíaco disminuye, hay una respuesta ¿de quién? Del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿quién es el primero que responde? Es el sistema simpático, porque el gasto cardíaco se ha disminuido. Y va a producir que el simpático venoconstricción, lo que va a tratar de mejorar la precarga. Y tratar de mejorar la precarga va a mejorar la contractibilidad y van a tratar de mejorar el volumen sistólico para compensar esta disminución del gasto cardíaco. Este sistema simpático también, ¿qué es lo que va a hacer? Como el gasto cardíaco disminuido, va a tratar de que esta frecuencia cardíaca se incremente. ¿Estamos?
Ya está. Tratar también que esa frecuencia cardíaca se incremente. Todo secundario a qué? Que el gasto cardíaco ha disminuido. Ahora, si seguimos nosotros, si seguimos acá, esta disminución del gasto cardíaco obviamente que ha hecho una disminución de la presión arterial. Y esta disminución de la presión arterial, ¿qué es lo que ha hecho con el riñón? Ha disminuido el flujo sanguíneo renal. Y si se ha disminuido el flujo sanguíneo renal, se ha liberado renina, angiotensina 1 y se ha liberado angiotensina 2. Y hay una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, para mejorar esta presión, Para mejorar esta presión, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? Les he dicho que hace dos cosas: aumenta el volumen y aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, la angiotensina 2 suma acá, aumentando la resistencia vascular periférica, tratando de ¿qué? De compensar lo que el gasto cardíaco está disminuyendo. Pero la angiotensina 2 también estimula la aldosterona, haciendo que se absorba sodio con agua. También estimula la hormona antidiurética, haciendo que se absorba agua. Pues también que hemos dicho, aumenta la sed, haciendo que se absorba agua. Y miren, todo esto, ¿qué es lo que hace? Mejorar la precarga. Mejorar la precarga. Pero este ECA, esta angiotensina 2, también ¿qué es lo que hizo? Aumentó la postcarga. Claro. ¿Y qué pasó? Se contrapone. Un autofol, ¿no? O sea, el corazón está a las justas por su gasto cardíaco que no puede. Encima le aumento la postcarga. O sea, el corazón está así con las justas y el otro le pone más traba para salir. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que más hace? No solo le aumenta la postcarga, sino también le mete más volumen. Y si ese corazón que está todo hinchadito y no puede, le aumenta más volumen, se hincha más, se pone peor. Entonces dice, entonces, ¿por qué el cuerpo hace esto? Porque esto sí funciona en los estadios iniciales, pero cuando ya la falla cardíaca avanza en el tiempo, ya no. Ya entonces ya es contraproducente, ¿no? Entonces esto ya no se... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes dicen, ya doctor, entonces hemos llegado a este punto. Miren, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, entonces decimos, a ver, vamos a tratar a este. Vamos a tratar acá, ¿no? Vamos a darle tratamiento. Ah, ya. Si yo hago, por ejemplo, si yo le doy un YECA, ¿disminuye mi angiotensina 2? Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Por lo tanto, voy a disminuir mi postcarga. Y también voy a disminuir mi precarga. La resistencia. ¿No? La resistencia también disminuye. ¿No? Pero más disminuye mi resistencia en relación a mi postcarga. Entonces, también si yo le doy un bloqueador del receptor de aldosterona, por ejemplo la espironolactona, ¿qué es lo que hace? Me bloquea la aldosterona y me disminuye la precarga, ¿no? Porque está jalando sodio. Después, ¿qué hago? Tengo que disminuir la precarga, porque estoy con mucho volumen, ¿no? Si bien es cierto que estoy bloqueándolo, pero no me compenso totalmente. Tengo que dejarle con menos volumen al paciente. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Tengo que botar sangre, agua. Entonces, ¿qué le doy? Diuréticos. Ahora, ¿me conviene que tenga la frecuencia cardíaca elevada? No. ¿Por qué? Porque si ese corazón está todo de gordo y débil, imagínate que le das más trabajo. O sea, la diástole disminuye el tiempo, eso te pones peor. Por lo tanto, ¿qué le tienes que dar? Beta bloqueadores. Entonces, si ustedes ven, desde el punto de vista de la fisiopatología, todito cómo podemos tratar a un paciente. Si no entendemos esto, no podemos darle tratamiento.
Entonces lo que les faltaría a ustedes es ver en semiología esto, y cuando ven en terapéutica ya de falla cardíaca se van a dar cuenta que van a utilizar diuréticos, van a utilizar beta-block, van a utilizar IECA y van a utilizar bloqueadores de receptor de aldosterona. Todo eso por paciente. Todo eso pero en un paciente nada más. Entonces si ustedes dicen, si utilizo aldosterona, ¿por qué? Por esto, por esto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Han entendido? Sí, ok. Wow. Entonces todo esto es falla cardíaca. ¿Cuál es el Sí, doctor. ¿Sí o sea, no veo? El que se durmió ya perdió. Ahora, lo curioso, si se han dado cuenta, cómo el cuerpo se mete un automático, ¿no? O sea, se bloquea el solo. Solito se compromete. Ahora, el día de, no sé, el día que hagamos el virtual, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a revisar solamente las diapositivas. Cuando revisemos las diapositivas les va a parecer mucho más fácil porque ya tienen el concepto de acá. Lo vamos a hacer rapidito. Gracias.